Bienvenidos, en este video vamos a tratar el tema de sistemas de archivos estructurados por diario. Comenzamos con el planteamiento del problema. Las CPUs son cada vez más rápidas, por consiguiente permiten procesar datos más rápidamente. Al igual que la CPU, la memoria crece en capacidad. Esto permite almacenar una mayor cantidad de datos temporalmente. Lo que con el tiempo no muestra un crecimiento significativo es el tiempo de búsqueda en disco. La combinación de estos factores implica que en muchos sistemas de archivos aparezca un cuello de botella de rendimiento. Investigadores en Berkeley intentaron aliviar este problema diseñando un tipo totalmente nuevo de sistemas de archivos. LFS, el sistema de archivos estructurado por diario o por sus siglas en inglés, Log Structured File System. La caché de disco es un área de la RAM que guarda temporalmente datos de archivos a los que se accede frecuentemente. Aprovechando las capacidades de la RAM, podemos hacer uso del caché de disco, que forma parte de la RAM. La idea básica de LFS es aprovechar la capacidad de memoria para limitar el acceso a disco y poder leer archivos desde el caché de disco. A futuro, es probable que la mayor cantidad de datos se almacene en caché. Las solicitudes de lectura se satisfacen en RAM y el acceso a disco sea solo de escritura de datos. Escrituras en disco. En muchos sistemas de archivos, las operaciones de escritura suelen hacerse en bloques o fragmentos pequeños, por ejemplo en kilobytes. Cada pequeña escritura requiere una operación completa de acceso a disco, lo cual para una escritura pequeña es una pérdida de tiempo considerable. Antes de iniciar una operación de escritura en disco, el sistema realiza dos pasos que introducen tiempos de espera llamados latencias. Latencia de búsqueda. El cabezal del disco debe moverse físicamente a la posición de disco donde se va a realizar la escritura, lo que suele tardar unos 10 milisegundos. Una vez que el cabezal está en posición, puede ser necesario esperar a que el disco gire hasta alinear la sección correcta con el cabezal, lo que agrega otros 6 milisegundos de retardo promedio. En total, haciendo la suma de la latencia de búsqueda y la latencia rotacional, hay un total de retardo de 16 milisegundos. Esta es de preparación antes de realizar la escritura, que tarda aproximadamente 50 microsegundos. Al comparar la abismal cantidad de tiempo, la eficiencia cae a menos del 1%, es decir, el 99% del tiempo el disco pasa preparándose para la escritura en lugar de escribir datos eficientemente. Pasos que sigue LFS. Primer paso. Se crea un archivo en un sistema de archivos, realizando varias escrituras pequeñas. Nodo I del directorio, bloque de directorio, nodo I del archivo y el archivo mismo. Segundo paso. Se maximiza el ancho de banda del disco. Al organizarse el sistema de archivos como diario o log, donde las escrituras pendientes se almacenan en segmentos, estos se escriben en disco en una sola operación. Los segmentos tienen cierta estructura. LFS agrupa y escribe secuencialmente en un solo segmento al final del log. Al inicio de cada segmento, LFS incluye un resumen del contenido del segmento, y cada segmento puede alcanzar un tamaño de 1 megabyte, aprovechando casi todo el ancho de banda del disco. Tercer paso. Se localizan los nodos I mediante un mapa que contiene indizado por número de nodo I los archivos. En este diseño aún existen los nodos I y tienen la misma estructura, pero están dispersos por todo el diario. Por tanto, la entrada I de este mapa apunta al nodo I en el disco. El mapa se mantiene en disco, pero también en caché, así que las partes de uso más intenso están en la memoria casi todo el tiempo. Bueno, en resumen, todas las escrituras se colocan inicialmente en buffers de memoria y periódicamente se escriben en el disco en un solo segmento, al final del diario. Cuando se desea abrir un archivo, se utiliza el mapa para encontrar el nodo I de ese archivo. Una vez localizado el nodo, se pueden obtener de él las direcciones de los bloques. Todos los bloques mismos están en segmentos en algún lugar del diario. El siguiente código simula el uso de LFS aplicado a un sistema bancario y sus respectivas transacciones. Este ejemplo demuestra cómo LFS permite un manejo de datos eficiente, especialmente cuando se realizan múltiples escrituras pequeñas,
y se necesita optimizar el acceso a disco. Agrupa varias transacciones en un solo segmento, reduce las escrituras pequeñas y mejora la eficiencia al escribir en disco. En vez de escribir cada transacción individualmente, se agrupan y se escriben juntas en un solo segmento, reduciendo el tiempo de acceso a disco y el desgaste del mismo. Si el sistema falla, solo se pierde el segmento en memoria, que aún no ha sido volcado. Las transacciones en segmentos anteriores ya están seguras en el disco.